Ya estamos, profe, en vivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Bueno, un hola para todos y todas. Bueno, si quieren, comenzamos. La idea es seguir con la actividad número 5, como habíamos planteado. Sí, ahí estamos. Así que no sé si pudieron estar viendo todos. Habíamos llegado hasta la primera parte y habíamos un poco empezado a desarrollar esa primera parte. Habían dos, como la actividad estaba planteada en dos momentos. El primer momento justamente tenía que ver con un tipo de manejo y el otro tipo que implicaba un control, ¿no es cierto? Un control químico. Primero les pregunto, ¿algunos pudieron indagar esto, diferencia en los conceptos de manejo y control? ¿Cómo, profe? Si alguno pudo indagar con esto de la diferencia entre manejo y control. Bueno, está, lo dejamos como, la idea era que tengan, o sea, que cada uno más o menos pueda averiguar, siempre relacionado con la cuestión del manejo de los recursos naturales, ¿no es cierto? Bueno, voy a compartir la pantalla para ir a la actividad 5. ¿Estamos? ¿Se ve? No, Tony. Ahí Sí, sí. se ve, profe. No, profe. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí estamos con en la tabla de los agroquímicos, los herbicidas, ¿no es cierto? Y acá empiezan las actividades. La idea sería, porque me parece que funciona esa dinámica, y ustedes, pues yo ahí los veo que participan mucho más, es separarnos en grupos para poder resolver esta parte. Esta primera parte. Porque quizás ya algunos de los integrantes de esos grupos que les toquen, entonces ya han visto algo y va a ser entonces mucho más dinámico, más rápido, y después volvemos acá y compartimos lo que cada grupo pudo resolver. Algunos me preguntaron en relación al punto 4 y 5, que en realidad son ahí, digamos, a criterio personal, y cómo lo ves. Si considera la población de la rosa mosqueta tiene una biomasa considerable, comparada con la biomasa que tendrían los sauces, la poda de los pinos, la poda del arbolado urbano. La poda de los pinos me refiero... Profe. Sí, a ver. Sí, lo mismo que la número 2 o la 1 era. Sí. La 2 realiza una tabla con el promedio de lo que uno piensa de cómo hizo el cálculo de cada una de esas plantas, de cada uno de esos individuos. Sí. Listo, o sea que puede ser un cálculo estimado o puede ser un cálculo según lo que uno analizó. Sí, sí. O sea, eso en los grupos se van a tener que poner de acuerdo, o sea, van a tener que poner una misma tabla, digamos. Sí, sí.
¿Se entiende? Digo, antes de que nos vayamos a los grupos, que nos separemos en grupos. Son 5 puntitos, pero por lo menos resolvamos hasta el punto 3, porque los otros, el 4 y el 5, ya lo dejo más a una cuestión de lo que cada uno interpreta, y eso lo resolvemos después cuando suban cuando suban la actividad. Pero nos vamos a los grupos, separamos el grupo, y vamos haciendo las actividades. ¿Cómo podríamos terminar la materia verde? Realizar la tabla, y cómo podríamos saber su biomasa, ¿no es cierto?, a partir después de esa tabla que hemos sacado. ¿Les parece? Nos damos 15 minutos. Sí, profe. Por ahí es muy Bien. poco igual. ¿Cómo? Quizás si no termináramos por ahí se puede extender un poquito más, porque por ahí Sí. se corta el internet, No, no pero hablamos o algo, entonces. yo creo que vamos a andar bien. Bueno, cualquier cosa lo vamos viendo. Nati, te pido entonces si podemos hacer, no sé cuántos participantes hay, somos 40 y algo, ¿puede ser? 58. ¿Eh? 58 somos. 58. Van, no sé en YouTube cuánto duran, pero... Sí. No sé cuántos grupos se les ocurre armar, 8 grupos, para que hayan, o sea, pocos integrantes, porque si no son muchos, y la idea es que cada uno pueda estar dando su parecer y aportando. Nati arma los grupos. Profe. Sí, le estaba pidiendo a Nati, pero ya veo que no está Nati, no sé, o vale. A ver, son 59. No. Hola, Nati, o Vane, o Ana, ¿alguno? Sí, te escuchamos, Tony. Ah, no, para armar los grupos, así se ponen Sí, los sí, chicos a trabajar. estoy en eso. Ah, pues yo no sé cómo armarlo. Acá está como, bueno, como le está pasando a todo el mundo, está andando Sí. bastante mal. Ah, ¿Cuántas sí. horas tendríamos que crear? Y alrededor de 7, 8 grupos, 8. 8. 8 grupos. Bien, se van a asignar automáticamente. A ver. ¿Cuánto tiempo les damos? 15 minutos me parece que vamos a andar bien. 15. Si no, Bien. Profe, para mí 15 minutos es muy poco. ¿les parece? ¿Querés que pongamos más y de última los cortamos antes? Porque los podemos cortar antes. Bueno, pongamos 20 minutos. 20. Bien, creo que ahí está bien. Bueno, vamos. Ahí van entrando, van de a poco entrando. Ahí van a ir de la sala. Sí. Hola, ¿lo rescataste, Nati? Sí, ahí estoy rescatando los coordinadores que me quedaron puestos.
Néstor y el Rol. Ahí están Sí. entrando algunos que no estaban. Bien. Ahí están Entonces, a ver. todos. No, me está quedando Selena, Calfu, que acaba de entrar. Ah, Selena, ¿me escuchás? Solamente se grupos hay grupos que tienen 3. No, tienen todos, se distribuyen equitativamente. En la sala Sí. 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 2. Ah, ahora me parece más. ¿Los estás viendo, Tony? Sí, estoy viendo los grupos, por eso, cómo más o menos Perfecto. quedaron. Gonza, ahí lo mandamos. Listo. ¿Ellos pueden elegir, o sea, formar los grupos? ¿Hay una manera o es siempre así, tipo aleatorio? La otra vez yo puse la opción de que puedan elegir. El tema es que tienen que entrar manualmente y Vanessa. Mi pregunta es, si calculamos el volumen, porque el volumen vendría a ser lo que multiplicamos alto por ancho, por largo sería, Sí, son 3 medidas, sí. son 3 medidas. ¿Yo el volumen lo puedo pasar a peso? En realidad, porque la relación de la biomasa es cuánto de esa materia que nosotros la contabilizamos y la pesamos en sí, sería cuánto de esa materia Sí. pesada Ocupa un esa determinado superficie. esa Sí. superficie o un volumen. Ah, eso, yo creía que no tenían relación, pero sí, exactamente. Sí, por eso es muy parecida a la fórmula de la densidad, o sea, en sí es Ajá. la densidad, porque justamente la densidad, ¿qué hace? La densidad de una Se divide sustancia es los la habitantes por cantidad de superficie. masa, o sea, y esa Ajá. masa cuánto volumen ocupa. ¿Se entiende? Profe, y otra cosa más, si yo tengo que sacar la biomasa, o sea que tengo que dividir el peso de todas esas plantas por la superficie. Puedo sacarla, por eso vamos a ver, porque ahí habría como 2 maneras. O sea, Sí, yo ahí por contabilizar eso me el daba la peso de duda. todas y después sacar el volumen que O el ocupan peso de esas cada todas, una. o el peso de cada una, una sumatoria, un promedio, y después ocupo ese volumen. Perfecto. Y ¿Estamos según el todos? peso, nosotros tenemos que... Según el peso colocamos la superficie o no. Esa superficie va a ser o el área que ocupe esa planta o esa cantidad de plantas. Bien. Yo, por ejemplo, hola. Vamos, ¿quieren que vayamos así nos comparto la pantalla? Profe, Sí. ¿puede repetir la fórmula de biomasa para sacar la biomasa? La biomasa sería lo que pesa, lo que nosotros queremos sacar justamente, en este caso son la rosa mosqueta, cuánto pesa esa rosa mosqueta, y ese peso, ¿qué superficie ocupa o qué volumen ocupa? Por eso yo les decía que era mejor partir justamente, porque yo una rosa mosqueta, todos conocemos la rosa mosqueta, un arbusto grande, va a ocupar una superficie grande, porque justamente tienen ramas largas. Bueno, pónganle, si nosotros decimos que una rosa mosqueta pesa 8 kilos, la cortamos, la pesamos. Todo eso nos pesa 8 kilos aproximadamente. Y nos ocupa una superficie de 2 metros cuadrados, 2 metros 50 cuadrados. Esa puede ser, ahí ya tengo la biomasa para esa rosa mosqueta. O esos 8 kilos de ramas, hojas, todo lo que yo corté,
lo meto en un volumen que yo conozco. Pónganle un tacho de 100 litros. Entonces ahí, yo sé que el tacho tiene 100 litros. Entonces, meto todas las ramas adentro de ese tacho, lo compacto un poco, y me da que en realidad está ocupando 50 litros. Claro. ¿Se entiende? Entonces ahí tengo dos maneras de vincularlo. Entonces, en 8 kilos están en 2 metros cuadrados. O 8 kilos están en 50 litros. ¿Se entendió? Sí. Entonces, eso es para un individuo. Nosotros ¿qué hacemos? Veamos qué pasa con el resto. O sea, porque una rosa mosqueta la cortamos nos dio 8 kilos, pero vamos, cortamos otra rosa mosqueta grandota y ya nos da 10 kilos. Entonces, y ocupa, Profe. en vez de... Sí, Yo lo hice así. Yo hice el mismo procedimiento que usted me está diciendo. Nosotros lo hicimos según la altura, el peso de la planta, y según la altura y el peso de la planta, es los metros cuadrados que ocupa. Le colocamos, si es más alta de 1,20 m y pesa más de 10 kilos, ya ocupa 3 metros cuadrados. Y si es menos de 1,20 m y de 7 kilos, menos 7 kilos, ocupa 1, o casi 2 metros cuadrados, para redondear 2 metros cuadrados. bien, está bien. Sí, está bien. Hola. Hola, sí, Campu. No, que nosotros estábamos con la disyuntiva que no teníamos datos, pero yo le decía que son supuestos y se nos Exacto. ocurrió poner en el supuesto 12 kilos. Está bien. Sí. Exacto. Y de volumen, Sí, 1 metro cúbico, porque tampoco tenemos la bien. idea. Sí, la Y eso nos compactaron da, bastante la rosa. Sí. pero nos daba un total de 120 kilogramos. Sí, va, o sea, 1 metro cúbico. Piensen cuánto, o sea, 1 metro cúbico es bastante. O sea, piensen en lo que ocupa, no sé, la leña, 1 metro cúbico. Y es una cosa considerable, ¿no es cierto? O sea, que capaz que sí, que es más. Yo creo que una rosa mosqueta va a entrar en menos de 1 metro cúbico. Una rosa mosqueta. Hay que ver qué pasa Claro. si yo corto más cantidad de rosa mosqueta. Y el peso Bien. estimado debe ser hasta 16 kilos. Sí. Y ahora, si quieren, porque el tema de la estimación de la biomasa, yo puedo llegar de varias maneras. Lo importante es siempre saber que justamente esa relación en Tony, Se cortó. ¿tienen levantada la mano? El profe se cortó. Se cortó, me parece, ahí el profe, la conexión. Sí, estoy cortando a todos. O sea que en realidad es casi inviable. Si yo digo, bueno... Profe se cortó. Profe, explique de nuevo porque se cortó. No se escuchó Sí, nada, sí. profe. Cortó. Como las maneras de llegar a estimar la biomasa de la población, en el caso particular de la rosa mosqueta, puede ir por distintos caminos. O sea, lo único que siempre tenemos que tener en cuenta es que justamente vamos a estar pesando ese material verde y poniéndolo, relacionándolo al área que ocupa o el volumen que ocupa. Ahora bien, yo eso lo puedo ir, saco lo de un individuo y eso lo traslado al resto del individuo, o tomo varias muestras y hago un promedio, saco un promedio. Y Tony, Se volvió a cortar, Se Tony. volvió a cortar. sí. Esperemos un segundito a ver si se restablece la conexión del profe.
Pero eso llevado después a la realidad, o sea, yo para sacar, Profe, se cortó de para nuevo. saber la biomasa. Se que va a cortó estar en un- otra vez, No se profe. escucha nada, profe. Se cortó de nuevo. Se corta, Tony. Sí. Profe, No. ¿puede explicar de nuevo? Porque se cortó. Todo lo que usted dijo se cortó. O sea, no se escuchó nada. Nada. Sí, ya escuchó. Porque le digamos uno ya está. Sí, bueno, a ver. No, O sea, que- Se cortó, profe, no se vio, no se escuchó nada. Profe, y si compartimos lo que hicimos con cada grupo, así vamos Me sacando la parece que duda, porque sí. eso lo fuimos trabajando. Exactamente, porque si no voy a estar hablando yo, se van a estar cortando, y además lo más rico me parece el trabajo que hicieron ustedes, no lo que yo les... Claro. Y a partir de ahí van a surgir. ¿Te parece, Hernán, no es cierto? Sí, Hernán. Ah, sí, dale. Bueno, ¿arranco? ¿Querés compartir vos lo que pudieron hacer? Y así vamos Sí. viendo. Dale, yo estaba en la sala 2. Bueno, y en la 1, ¿cómo podríamos determinar la materia verde? Es por su peso, pusimos. Bien, buenísimo. Pusimos por su peso. Después hicimos una tabla en la cual tomamos tres muestras de una planta adulta de 1,2 a 1,5 metros, de una planta joven de 0,40 a 1,20 metro, y renoval de 0 a 0,40. De 0,40. Hasta Bueno, 0,40. entonces ahí pusimos eso en una columna. Pusimos en la otra columna la cantidad. Entonces pusimos que fueron 3 adultos, 2 jóvenes y 5 renovales. Entonces hicimos su peso, o sea, aproximado de las adultas, una pesaba 25, la otra 30, más o menos por el tamaño, ¿viste? Pesamos bien la muestra, y después por el tamaño, dijimos, bueno, 3, uno de 25 kilos, uno de 30 y uno de 35. Eso nos daba un total de 90 kilos en los adultos. El promedio, o sea, sumamos justo esto y nos da 30 kilos cada planta. Cada adulto, digamos, por adulto nos dio 30 kilos. El mismo proceso hicimos con las jóvenes y los renovales. El promedio que nos dio es las rosas mosqueta adultas, 30 kilos, las jóvenes 20 kilos y los renovales 0,96 kilos, o sea, 960 gramos. Pesamos también las raíces, o sea, las muestras es entera, digamos, con raíces y ramas. Bueno, y después tomamos el dato que había en un trabajo que decía, cuando vimos el tema de los frutos, de las rosas mosqueta, que dijimos que decía ahí el supuesto que 10 individuos fueron encontrados en 3.000 metros cuadrados. O sea que nos guiamos, tomamos esos 3.000 metros cuadrados de muestreo. Entonces, sumamos el promedio de las plantas, de todos los individuos, y nos da 50,96 kilogramos en 3.000 metros cuadrados. Esa sería ya la biomasa. Yo lo reduje como para llevarlo a metro cuadrado y me dio que 0,01 kilogramos por metro cuadrado. O sea, 1 gramo por metro cuadrado. ¿Se entendió? Sí, se entendió bárbaro. O sea, ustedes partieron, fíjense, que es lo que les decía, parten de un dato conocido, que es justamente de un trabajo anterior, que nosotros encontramos en esos 3.000 metros cuadrados, eran 10 individuos. Sí. Entonces, yo ya sé que 10 individuos me ocuparon esa área. Entonces, voy a estar sacando, fíjense qué bueno esto, porque en realidad, ¿qué es lo que voy a estar determinando? La biomasa de la rosa mosqueta en esos 3.000 metros cuadrados. O sea, ¿cuánto hay de materia verde de rosa mosqueta en esos 3.000? Y ahí, o sea, es un valor muy chiquitito. O sea, sí. ¿Cuánto hay en pesos sería?
¿Cuánto hay en peso? Claro, En, o sea, en el ese, caso de las poblaciones es individuo, si yo corto pero toda en la rosa este, mosqueta de esos 3.000 metros cuadrados, me pesan, voy a dar el valor, ¿no es cierto? Y eso es insignificante en cuanto al área que están ocupando, ¿no es cierto? Que eso, o sea, hay que ver, o sea, porque si nosotros vamos a un lugar, porque fíjense, 3.000 metros cuadrados, si vamos a algún lugar donde esté completamente lleno de rosa mosqueta, no vamos a encontrar 10 individuos, vamos a encontrar muchos más. Entonces, nuestro valor va a subir. O sea, porque voy a subir. claro, ¿Qué cosa? Porque fíjense que la biomasa es no deja de ser como una fracción, donde hay un numerador que va a ser ¿quién? El peso. Y un denominador el que va a peso, ser ¿quién? El área o el volumen. el área. Exactamente. Si yo subo el numerador, o sea, mi número va a subir. Si yo subo el denominador, que es justamente lo que estoy dividiendo, el área o el volumen, mi número, mi resultado va a ser más chico. ¿Por qué? Porque justamente hay una división ahí. Hay una división entre masa, o sea, el peso de la rosa mosqueta, y ¿quién? El área o el volumen. O sea, estas dos, hay una vinculación y hay una relación que es inversa. O sea, si yo si subo el valor de abajo, el denominador, el número que voy a obtener siempre va a ser más chiquitito. ¿Qué es lo que pasa justamente cuando yo le decía el tema de la densidad? ¿Qué pasa con la densidad del agua? ¿Por qué el hielo flota? Porque justamente aumentó el volumen, o sea, de esa masa, y disminuye la densidad. Entonces, por eso el hielo flota, porque es menos denso el hielo que el agua líquida. ¿Por qué? Porque esa masa ocupa más volumen. Ese volumen es mi denominador. Entonces, al aumentar el volumen, me disminuye, entonces menos denso. La densidad del agua es menos densa porque Da igual. justamente aumenta el volumen. Y eso lo vemos. O sea, nosotros empíricamente lo vemos, porque si nosotros dejamos una manguera o un tacho con agua, o metemos una botella en el refrigerador y la dejamos, se congela, se expande y se rompe. O sea, ¿qué pasó? La masa es la misma, o sea, la cantidad de agua es la misma. Pero ¿qué pasó? Al cambiar de estado, se rompió, porque aumentó el volumen. Entonces su densidad disminuye. En esto pasa lo mismo. O sea, mientras más área que tenga, más volumen voy a tener, menos biomasa. O viceversa. Claro. Si aumento la cantidad de materia, voy a tener más biomasa. Tony, y siempre, o sea, se representa así, o sea, es una división que no hay que hacerla, porque si no, ¿qué quedaría No. de esa división? Entre No, peso no. o sea, se representa así. Se representa ¿Será así bien? porque Bueno, está bien, está buena la pregunta. Se representa así porque justamente es una magnitud derivada. O sea, cuando nosotros, fíjense La que la relación. otra magnitud, claro, una relación, otra magnitud derivada es la velocidad, que me relaciona dos cosas, espacio-tiempo. O sea, pero yo no lo divido a los kilómetros por las horas. O sea, es cuánto claro. espacio, Como una barrita, cuánto ¿no? se recorre en determinado tiempo. Lo importante de esto es saber leer lo que está ahí, lo que está en la fórmula implícita. O sea, cuánta masa hay en determinada área o volumen. Va a haber mucha, poquita, o sea, Bien. depende qué es lo que yo esté. Por eso la otra pregunta era media capciosa en el sentido de que justamente, o sea, si ustedes lo ven a simple vista, dicen, bueno, un pino, ¿va a tener más biomasa que una rosa mosqueta? ¿Qué les parece a ustedes? Un Sí, pino adulto, Que sí. perdón. Y sí, sí, un individuo, nosotros, sí.
porque eso lo vemos empíricamente, un pino es mucho más grande que Simple una vista. rosa mosqueta. Ujú. Porque la rosa mosqueta pero justamente es un arbusto, no tiene la misma cantidad de ramas, la constitución leñosa, una serie de cosas, son Eso. distintos especies. Pero por ahí en cantidad por área, sí, ponele. Yo por ahí noto que hay lugares que hay más cantidad de rosa mosqueta que de álamos o pinos que decía ahí. Entonces, sí es más grande la biomasa de la rosa mosqueta, en cantidad, digamos, por individuo no. Ujú. Si nosotros vamos a algún lugar donde está infectado, o sea, que justamente está plagado de rosa mosqueta, vaya, ustedes lo ven acá, si miran, levantan la vista y van para el lado de las horquetas y ven todo así, un color medio rojizo, eso es todo rosa mosqueta, todo rosa mosqueta. O sea, y uno va a relevar en ese lugar y seguramente, o sea, ahí la biomasa de la rosa mosqueta va a ser superior a cualquier otro individuo. Porque hay una predominancia de una especie por sobre todas las demás. Claro. Y va a depender la superficie que Tony. ocupe. Sí, Gastón. Pero ahí, si uno dice, por ejemplo, en ese ejemplo de las horquetas, ¿no? Es pregunta. Suponte, yo tengo, no sé, por decirte, 100 plantas de rosa mosqueta, adultas, grandes, desarrolladas, todo. Y tengo 2 sauces grandes, adultos, ¿sí? O sea, si bien la rosa mosqueta va a estar en abundancia, puede ser que no supere en biomasa a los 2 sauces, ¿o no? Claro. Sí. Puede, Claro, o sea, ser. no siempre Sí, la sí. especie predominante es la que tiene más biomasa. No, Exactamente. Capaz que en volumen dependería, sí. dependería de la O en cantidad. el En volumen volumen. sí. En volumen sí, En el bueno, volumen pero cambia. en biomasa, Biomasa no. no. Claro, es lo que dijo recién, a Sería mayor igual. volumen, menos masa. Sí, si yo esos 2 sauces y tengo esas 100 rosa mosqueta, y tomo la biomasa en función del área que ocupan esas 100 rosa mosqueta, póngale que decimos que son 100 metros cuadrados, que son 10 por 10. Entonces, nosotros sacamos un peso de la rosa mosqueta en esos 100 metros cuadrados. Y un peso de esos 2 sauces también en esos 100 metros cuadrados. Claro. Ahí hay que ver qué pasa, porque justamente puede ser que el peso del sauce sea más que el de la rosa mosqueta. Pero hay que ver qué pasa con esa relación de esos, para los dos va a ser 100 metros cuadrados, se va a tener que dividir. Si me pesó más los sauces, ya está, no va a quedar otra, va a ser más la biomasa, porque las divisiones van a ser las mismas. A los dos lo voy a dividir sobre 100. Claro. Bien, bien. Tony, entonces, bueno, nuestro grupo nos dio de biomasa 1 gramo por metro cuadrado. Despreciable, pobre. Sí. Sí. No, y ¿saben por qué también lo planteé, digamos, esta ejercitación y viendo? Porque justamente el trabajo, el trabajo que está haciendo la gente del INTA y ahí el Centro de Investigación patagónico, que tiene que ver con convertir esa biomasa en un biocombustible. Entonces, ¿cuántas rosas mosquetas yo tengo que cortar para que eso sea aprovechable como un biocombustible? O sea, sí o sí, o sea, para plantear ese tipo de, digamos, después a la hora de llevarlo a una cuestión práctica. O sea, pónganle que quiere hacer un chipeado o un pellet a partir de la biomasa de la rosa mosqueta. ¿Cuántas rosas mosquetas tengo que cortar? Entonces, ¿Cuánto te tenés que pinchar? Claro, no, además, o sea, ¿cuánto? Claro, Por eso, primero hay que sondear la energía que quizás haya genera
rama, todo. Quizás haya que meterle otro material también, o sea, Sí. mezclarla. No valerse solamente de la rosa mosqueta en sí. Igual sea, en como este área método- en este área de ¿Cómo? muestreo había muy pocas. En este área de Sí. muestreo había muy pocas, digamos, ¿no? Había 10 individuos en 3.000 metros cuadrados. En otro caso sería donde están un montón cantidad y ahí nos varía la biomasa. Ahí nos varía un montón. A nosotros nos dio eso porque 10 individuos en 3.000 metros cuadrados. El lugar donde nosotros fuimos a sondear era impresionante, estaba lleno de rosa mosqueta, estaba invadido y no podías cruzar ni para medir. Y encontrabas por un cálculo 500 rosas mosqueta en 1000 metros cuadrados. Era una barbaridad. Ujú. Bien, ¿qué pasa con el resto de los compañeros? Yo más que nada quiero que se quede en claro el concepto, no tanto en sí de la biomasa en sí, sino más bien de que justamente estamos utilizando que esta es una magnitud, que es una magnitud derivada, y la estamos usando en una cosa práctica. ¿Qué quiere decir esto que sea una magnitud derivada? Que estamos vinculando unidades. ¿Cuáles son las unidades que estamos vinculando? El peso en un área determinada y en un volumen determinado. Que eso yo lo puedo llevar a distintas cosas, como bien, o sea, hace un ratito lo he explicado. La densidad es otra magnitud derivada que vincula también la masa con un volumen determinado o una superficie determinada. Eso es lo importante que quede. Después, a la hora de llevarlo a la práctica, después vemos, o sea, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirve saber estimar la biomasa de una población, de una comunidad, de un sistema? A los fines prácticos, para saber qué cantidad justamente de materia verde tenemos en ese lugar y si le vamos a dar un uso. Porque justamente este concepto de biomasa, como decía la primera parte del trabajo, está vinculado a un concepto que es ya más antrópico del hombre, que es un aprovechamiento que hace el hombre de esa biomasa como biocombustible. Entonces, por eso está bueno que lo tengan presente, que lo manejen. Claro, es como si sacara la cuenta de un pastizal en el último, creo que hace esa pregunta. Sí, en la última, o sea, ¿qué otras cosas? Digo, porque una cosa es estimar la biomasa de una población. Y Sí. otra cosa es estimar la biomasa de, porque ahí yo puse la palabra ecosistema, pero en realidad está mal puesto, es una comunidad. O sea, la comunidad pastizal, la comunidad bosca, entonces yo para estimar, ya me paso de nivel, o sea, me paso de nivel de organización. O sea, yo ya pasé de población a comunidad. Una comunidad es más que una población. Entonces ahí tenemos que remitirnos al concepto de comunidad, que es justamente un conjunto de poblaciones de distintos individuos. En una comunidad, yo ya sería como la actividad 4. Nosotros ahí podríamos decir, hablar de la comunidad, pónganle presente en el Cerro Quilquelir, una parte de lo que es la estepa en sí, y decimos que está integrada por, y ahí aparece el yaqui, la rosa mosqueta, la retama. Entonces voy a tener que estimar la biomasa de cada una de esas poblaciones. Está bien. ¿Entiendes? Y ahí voy a Pero, por tener la ejemplo, biomasa de la comunidad. no, si yo quería tomar así como un ejemplo, digo, porque en el Sí, grupo mío estamos como muy perdidos, ¿no? Pero, por ejemplo, para si yo quiero medir la cantidad de pastizal que tengo en un cuadro sí, cerrado, pero no sí. me voy a cortar todo el cuadro para. Entonces corto un metro cuadrado de Bien, pasto bien. y tomo antes obviamente tomo la altura de cuánto está de alto ese pasto. Sí. O ahí lo relacionás con el metro cuadrado que ya lo sacaste. Entonces podés, Claro, bueno, sí, y eso lo corto, lo peso, lo ponele, me da pesás, 20 kilos en un metro sí, cúbico y eso me va a dar
la biomasa de 20 kilogramos por Sí. metro cúbico, Claro, por metro y eso cuadrado. lo trasladas a todo A la el cantidad de cuadro, Sí, está bien. exactamente. O sea, eso Claro, es siempre y cuando sea más o menos homogénea esa distribución. Que no claro, tengas, sí. Está bien. sí, está bien. O sea, ¿se entiende lo que planteó ahí la compañera? Sería, ¿cómo estimo yo la biomasa que Sí. tiene un pastizal? Entonces, ella lo resolvió de esa manera, o sea, cortando el pasto Está re en bien. 1 metro cuadrado, pesándolo, y ahí estimo yo la biomasa de ese metro cuadrado y lo traslado al resto. Entonces, estimo que la biomasa de, pónganle que eso tenga, Regla no de sé, principio, ahí. 3.000, 4.000 metros cuadrados, me va. Bien, entonces, Ay, se- esta parte, ¿quedó alguna duda? Porque entonces, si quieres, ya pasamos al segundo momento de la actividad, que tiene ya que ver con el tema del control químico, donde vamos a ver otras cosas. Bien. ¿Bien? Profe, Sí. Jairo. que sería entonces que pesamos nosotros lo que vamos a sacar la biomasa, lo pesamos y después lo dividimos por la superficie. No es que lo dividan, sino que queda planteada la relación. Queda planteada la relación como una división en sí, porque ustedes pesan al individuo, y ese individuo ocupa un área determinada o un volumen determinado. Eso es la biomasa. Ajá. O O sea que en ningún momento se hace, no se hace ninguna multiplicación ni división. No, solamente acá estamos pesando, después sacando promedio, promediando de las 10 plantas que pesamos y promediando el volumen o áreas que ocupan. Y lo que nos da, esa es la biomasa de la rosa mosqueta. Pero No sabía sí, que había que dividirlo. pero si el volumen, si tiene un volumen bastante importante, ¿cómo haces ahí? Reducir la fracción. Reducir la fracción para que te dé menos. Como por ejemplo, en nuestro caso que nos dio casi 51 kilos en 3.000 metros cuadrados, yo lo reduje a esa fracción a 1 gramo, me quedó 1 gramo por metro cuadrado. O sea, cuando por ahí es una cantidad muy grande, lo vamos reduciendo para que sea como más entendible, digamos, más a mano el concepto, me parece, ¿no, profe? Sí, porque si ustedes pónganle, pesan la rosa mosqueta, pero lo ponen en términos de toneladas, o sea, en vez de gramos o kilogramos. Entonces le quedan unos números, 0,05 toneladas. Y no lo alcanzo a visualizar a eso. Entonces, si dicen, no, si es una cosa muy chiquitita, ¿para qué me voy a poner toneladas? Pongo directamente gramos o kilos. Igual que Claro. el área que me está ocupando. ¿Para qué voy a poner, póngale, kilogramos en hectáreas? Si en realidad lo veo, en realidad los kilogramos en metros cuadrados mejor. Y eso es, No, pero si es fíjense que hay relaciones de unidades entre lo que es el peso y lo que es el volumen, que son equiparables. No puedo poner centímetros, o no puedo poner gramos y del otro lado pónganle kilolitros. Porque no son equiparables. Entonces, si No, pero en este trabajo, caso la unidad es kilogramos por metros cúbicos, a lo que voy yo, por ejemplo, son, sí, al ejemplo que di del pasto, son 20 kilogramos de pasto en ese metro, no le vamos a poner metros cuadrados, para entender la pregunta mía. Le vamos a poner metros cúbicos. Metro cúbico. Y Bien. no sé, 1 metro por 2 metros, ponele, ¿no? Que el pasto tenga 2 metros. Sí.
me va a quedar 2 metros cúbicos. O sea, eso, me va a ser 1 por 1 por 2, me va a dar metro cúbico, 2 metros cúbicos. Y ahí sí lo puedo simplificar y me va a quedar 10. No entiendo. O sea que no hay, no hay que sí se fórmula para hace una esto. cuenta. O sea, ¿Los metros cúbicos no es para los litros? Claro, para el área convienen los metros cuadrados, o sea, metros cúbicos, para Claro, mí, pero- para hacernos menos embrollo, para es un metro área es cuadrado. metros cuadrados, claro. Y para un líquido, ponele, sí, podríamos medirlo en cúbico porque necesitamos una contención, pienso yo, porque si no es medio enquilombado. Sí. En quilombado sí es muy claro, no, porque yo pensaba en el pastizal que a veces crece, y o sea que no tiene que ser sí o sí metros cúbicos, puede ser metros cuadrados. Claro, no importa la altura que tenga la planta, metros no de el piso. peso. ¿Entendés? Profe. No importa lo alto que es, sino cuánto pesa. Profe, nosotros Sí, en a nuestro ver, grupo, para el tema este que se están haciendo embrollos con, ¿qué tomo? Si área o volumen. El área, o sea, pónganle para un pastizal. Es fácil de sacarla, porque si hago un cuadrado 1 por 1, 1 metro cuadrado, listo, eso es el área. Profe, Ya, si disculpe, el ¿no se pastizal- puede presentar en un dibujo para entenderlo mejor? ¿Y cómo lo hago? Con un cuadradito. Tenían con un cuadradito. No, o sea, Profe. voy a que si lo queremos pasar a volumen, tenemos que ir a un volumen conocido. No tratar de estimar a ver si el pastito creció 1 metro o 50 centímetros de altura. Entonces ahí sería mejor cortar ese pasto, meterlo en un volumen conocido. O sea, yo tengo un tacho de 50 litros, lo meto ahí, o sea, lo aprieto y me ocupó, pues, pónganle la mitad, entonces son 25 litros. Eso es lo que ocupa esa masa, 25 litros. Y si no lo puedo convertir, y ahí lo convierto. 25 litros es igual a 25, no, serían 250 centímetros, decímetros cúbicos. Tony, si en la opción de compartir pantalla, cuando vos lo apretás, Sí, aparece aparece un... arriba la opción de pizarra. Y ahí podés ir escribiendo. El otro día lo probamos. profe, nosotros en nuestro grupo lo hicimos, o sea, teníamos los kilos, que nos dio 83 con los números que nosotros les pusimos, y a eso lo pasamos a gramos. Hicimos la biomasa 8.300 dividido 133.500 que tomamos el número de metros cuadrados del trabajo anterior. ¿Estaría bien así? Sí, están vinculando gramos con metros cuadrados. Con metros cuadrados. Está bien. Por eso, profe, se divide entonces. Nosotros también dividimos. O sea, en sí no se divide, es como entender la fórmula. Profe, Claro, no hay una división en sí. Expresa una. Es Sí. gramos sobre metro cuadrado. Nada Exactamente, más. es eso. Son los gramos que ocupa esa masa en tantos metros cuadrados. En esa Eso- Es como es como la velocidad, digamos, no Exacto. se mezcla, digamos, se representa, digamos, no es que hay que hacer Kilómetros la por división. hora. O sea, es más, cuando nosotros decimos kilómetros por hora, no estamos multiplicando los kilómetros por las horas. Es más, es una fracción, es kilómetro dividido hora. Porque es el espacio que yo recorro, ¿no es cierto?, en esa hora. profe. Sí. Sí, acá en nuestro grupo hicimos algo así, a ver si está bien. Para determinar la materia verde de 10 plantas, lo que hicimos fue sacrificar las 10 plantas y pesarlas completas. De cada planta tomamos el kilo de cada una, y eso fue lo que nosotros hicimos. Eso nos dio 69 kilos también nos basamos sobre el trabajo anterior de las 10 plantas sobre los 3.000 metros cuadrados, y esa sería la biomasa que nos quedó. 69 sobre los 3.000 metros cuadrados.
Se- No se escucha. Ah, no, estaba con el micrófono apagado. Sí, está bien, Manuel. Buenísimo. El punto 4 y 5, que en realidad es más utilizar un criterio. ¿Hubo algún inconveniente? Nosotros no lo pudimos terminar, profe. No llegamos nosotros tampoco. Nosotros lo dejamos pensando que lo íbamos a trabajar acá, entre todos, digamos, esos puntos. Oye, No llegamos. Eso lo podemos dejar planteado para que en realidad después lo suba cada uno, porque una apreciación de que cada uno va a hacer, en función de lo que estuvimos charlando. De ahí van a poder sacar y resolver el 4 y el 5. Y me gustaría, porque si no se nos va el tiempo, meternos ya en la otra parte del trabajo. ¿Les parece? Bueno. Entonces Sí. ahí yo vuelvo a compartir pantalla para ya meternos en la segunda instancia. Sí, profe. ¿Dónde está? Acá. ¿Está compartida ahí? Sí. ¿Se ve? Bien. Entonces vamos a definir. Bien. Bueno, la segunda parte, o sea, ya nos metemos, o sea, ya las plantas acá, en vez de darle una utilización, cortarla, estimarla en biomasa, directamente vamos y le metemos un herbicida. Los herbicidas actúan de tal manera que matan a la planta, la secan. Entonces, las preguntas van a estar relacionadas justamente a la utilización de estos agroquímicos. La primera pregunta dice, ¿cuánto volumen o masa de cada uno deberé usar en 100 litros? ¿Qué quiere decir esto? O sea, vieron que la tablita tenía una tabla donde decían las dosis de aplicación de cada uno de esos agroquímicos. Bien. Esas aplicaciones se diluyen para utilizarlos. Por lo general se utilizan mochilas o a veces si se va a fumigar espacios grandes, se utilizan tachos mucho más grandes todavía. Entonces, lo que deberían resolver es esto. ¿Cuánto voy a usar de agroquímico para preparar 100 litros? En función de la dosis. ¿Se entiende? Sí. Sí, y la Pero ahí no fórmula tiene de que la ver dosis que dice, profe. ahí no tiene que ver el momento de la aplicación. Prospecta de uso tiene que ver. El momento de la aplicación. Claro, el momento de la aplicación, porque acá dice que varían las dosis, si es floración, prefloración, No, o lo entendí mal. no, lo que varía es, como cada producto es recomendable usarlo en un estado fenológico de la planta distinto. ¿Qué quiere decir? O sea, pónganle, voy a la tablita para poder explicarlo. Porque si no, la tabla está por acá arriba. Acá está. Dice, el tocón, que es el nombre comercial, se utiliza en la postfloración, o sea, después de la floración. Pero la dosis es esta. Es recomendable usarlo después de la floración. Pero yo si quiero lo puedo usar antes también. O sea, este es el momento de aplicación. Y esta es la dosis. La dosis no depende, o sea, no hay una relación de dosis en función del momento de aplicación. El momento de aplicación está indicado por el producto y que actúa mucho mejor. ¿Qué me habla tiento, sí, profe? ¿Cómo?
¿por qué lo acompaña el porciento de la dosis? ¿Así se expresan las dosis en porciento? Claro, ¿O en 1% de agua? Esa claro, que dosis 1 debe por- llevar... Ah, perfecto. Sí, pero o el 1% que más abajo está explicado, ¿qué quiere decir? Porque aparece así en los marbetes. El marbete sería digamos, la etiqueta del producto. Y este es el principio activo, lo que mata, digamos. El principio activo es la droga que va a matar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene 1%, que es decir, que tiene 1 mililitro en 100 centímetros cúbicos. Esa es la dosis que va. Siempre es por litro, ¿no, Tony? Siempre es por litro, digamos, o sea, es un No, por ciento gasoil del también. litro, digamos. En este caso es 1 en 100, por eso es por ciento. Bien. 1 centímetro cúbico en 100 centímetros cúbicos. Esa es la dosis. Pero después, yo quiero preparar 1 litro, bueno, ¿cuánto debería usar? ¿Cuántos centímetros cúbicos del tocón, este herbicida debería usar? ¿Se entiende? 1 centímetro. Ah, perdón. Profe, el agua en ese caso sería en lo que lo voy a diluir, ¿no? En lo que lo voy a diluir, sí. Porque fíjense que estos dos, Sería los dos togar, se diluyen en gasoil, que es para que tenga mayor efectividad, por eso. Una consulta, en ese sería 1 centímetro cúbico de tocón diluido en... ¿Cómo sería la relación? No la logro entender. Tampoco. Esa parte no estoy entendiendo. No, ver, yo no estoy pudiendo entender. Porque eso se lo puse acá abajo, para que justamente... ¿En qué parte? Acá. Togar, pónganle un ejemplo, dosis 6% en gasoil. Quiere decir que tiene 6 centímetros cúbicos en 100 centímetros cúbicos de gasoil. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos? Yo quiero preparar ahora 1 litro. 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a necesitar ¿cuántos centímetros cúbicos de este producto del Togar? Ahí ahí aplico la regla de 3 simple. La regla de 3 simple, sí. Sí. O sea, si en 100 son 6 centímetros cúbicos, en 1000, tantos. Y esa va a ser la cantidad de, digamos, de centímetros cúbicos que voy a estar diluyendo en 1 litro. ¿Se entiende? Es lo mismo cuando preparamos, o sea, fíjense, la motosierra. La motosierra llevan mezcla, ¿no es cierto? Entonces, llevamos una mezcla. Nosotros no echamos a ojo la mezcla del aceite en la nafta. Hay una proporción, ¿no es cierto? Y por lo general tiene 1 litro el aceite, pero no le sacudimos, o sea, no le echamos medio litro adentro de un tanque, de un bidón de 5 litros. Hay una proporción, y esa proporción es 1 en 5, 1 en 10. Sí. O sea, 1 en 5, ¿qué puede ser? Que cada una tapita de aceite... 5 litros, 1 litro. Esto es igual. Por eso, esta dosis me permite saber después cuánto yo voy a estar usando para hacer un preparado. O sea, cuánto de Togar voy a necesitar para yo meterla en una mochila de 25 litros. Me baso en este dato, acá. Y a eso lo llevo, a lo que yo quiero preparar, ya sean 25 litros, 50 litros, 1 litro, 100 litros. Por eso, yo tengo acá que convertir esta unidad. Claro, habría que póngale, convertir los 100 centímetros cúbicos, pasarlos a litros. o al revés. O al revés.
o el litro pasarlo a centímetros Pasarlo a cúbicos, para trabajar con las mismas unidades, ¿se entiende? O sea, Sí. si yo lo planteo con centímetros cúbicos, ¿Serían 1000 centímetros cúbicos? claro, 1000 centímetros cúbicos Un es litro. 1 litro. Un Sí. litro. Entonces, si a mí me piden 100 litros, ya van a... ¿Cuántos centímetros cúbicos van a ocupar 100 litros? Muchos más, ¿no es cierto? 60. 60. ¿O no? 60 centímetros cúbicos. 60. 60 centímetros cúbicos, ¿o no? Sí, no la hice, pero... Sí, un seguramente litro sería 60 metros. Sí. sí. Ujú. ¿Y qué sacamos de esos 80 gramos en 20 litros? ¿De ahí sacamos el número? De ahí sacan el número. Y fíjense que en el caso del otro, del glifosato, que es granulado, ahí está en gramos litros. Ya no está en litros. O sea, no hay una relación de volumen-volumen, sino hay una relación de masa en volumen, que se expresa en gramos. Por eso es para cada uno. Bien. Bien. Ese entonces lo podrían estar resolviendo, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Vamos al otro, al punto 2. Vamos explicando los puntos, así a ustedes después les es más fácil resolverlo. Dice, de la tabla del ensayo, que es más, este me parece que lo hicimos ya la vez pasada. ¿Cómo se determinó el porcentaje de efectividad? Y ahí... Sí, ese lo hicimos la clase pasada. Sí. Sí. Entonces, fíjense si ustedes lo pueden llevar a un gráfico. ¿Cómo lo graficarían a eso? ¿Y qué variables ustedes van a estar usando? ¿No se sacaba también, profe, con las plantas que habían muerto y las que habían quedado vivas? Sí, exactamente. Entonces tienen que vincular eso. Se divide las plantas con las plantas vivas y después Plantas se tratadas. multiplica por 100. Las Claro, plantas, pero hay que... Ahí está. acá están Se las plantas divide... tratadas y acá Ajá. están las muertas. Este es el porcentaje de efectividad. Que se saca dividiendo las muertas por las plantas tratadas y se multiplica por 100. Por 100, exactamente. Claro. Perfecto. Entonces, esto, a ver, ¿Lo podés repetir, Vané? Para sacar el porcentaje de la efectividad del producto tenés que dividir las plantas muertas, por ejemplo, el primer ejemplo dice 39, lo tenés que dividir por el total de las plantas tratadas, que en este caso es 39 dividido 49. Ese resultado vos lo vas a multiplicar por el 100%, por eso estás sacando el porcentaje, y eso te va a dar 79,6%. Con el ejemplo del TOCOM. Y lo mismo va haciendo con las de abajo, 22 dividido 28 por 100. El mismo procedimiento en todas. Gracias, Vané. Sí, lo tenía anotado. Eso lo hacemos con la tabla que tenemos, profe, ¿no? claro, con esta. Sí, desde acá. Vale. En realidad la pregunta tiene que ver, o sea, ¿cómo llegaron a este porcentaje? O sea, acá está puesto el porcentaje de efectividad y cómo se llegó a este porcentaje. Que es lo que Y decía llevarlo la un compañera. llevarlo a un gráfico es hacer esas tres, o sea, sacar lo que es la dosis y el momento de aplicación y quedaría el gráfico. Sí, por eso. O sea, fíjense que cómo eso lo... ¿Podemos inventar algunas plantas muertas? ¿Cómo inventar? Hacer un nuevo. Claro, inventar, por ejemplo, inventar que se murieron para poder sacar un porcentaje de efectividad. Para cambiar el porcentaje de efectividad. Ajá, claro. Ah, no es mala esa. Así practicamos. Sí, puede Claro. ser, sí. O Practicar acá, con lo que con pueden plantas hacer, vivas y la cantidad de lo que plantas pueden muertas. hacer ¿sería? es, porque fíjense que el total de las plantas tratadas, que eso no entiendo por qué hicieron así, esto, 49, 28, 31, 70. ¿Por qué no unificaron acá,
O sea, decir, bueno, vamos a tratar para todos 20 plantas, o sea, 20, 20, 20, Presupuesto, 20. Entonces, pues, yo tengo, o sea, mi universo es justamente, hago lo mismo con todas las plantas. Trato 20, trato 20, trato 20, ¿y qué pasa con esas 20? Porque si yo acá, la aleatoriedad, o sea, Tony, sí, te hago una pregunta. ¿No será que, por ejemplo, con respecto a los herbicidas, por ejemplo, si yo preparo esa cantidad, me alcanza para tratar 49 plantas? Si yo preparo esa cantidad de Togar, me alcanza para tratar 28 plantas. ¿No será esa la relación? puede ser, sí, no lo había pensado. Puede ser que Entonces todos quizás utilizaron poner capaz lo que tendríamos que hacer es, como eso Sí, está eso puede ser. en 100 centímetros cúbicos, si nosotros estamos calculando sobre 1 litro, nos deberían dar más plantas para tratar. Sí, También claro, deberíamos puede ser calcular eso. a cuántas plantas podríamos tratar con esa cantidad de herbicidas. Sí, sí, puede ser eso. Está bien, porque en realidad puede ser que todos prepararon, pónganle, no sé, se me ocurre, una mochila de 25 litros. Entonces, con 25 litros de glifosato trato 70, pero con una mochila de Togar solamente alcanzo a tratar 31 plantas. Entonces, estoy usando la misma cantidad, pero me alcanza para distinta cantidad de plantas. Ya, a lo mejor significa de dosis por cada herbicida. A lo mejor se necesitan dosis distintos por los tipos de herbicida. Puede ser lo Sí. que había dicho la compañera. O sea, no es lo mismo, claro. a lo mejor es más potente el glifosato, entonces necesitamos menos para más cantidad de plantas. Sí, sí. Igual Sí, acá lo alguna ven. se trabaja con agua y la otra con gasoil. Sí, También, claro, la mezcla de la activación hay que ver. Claro, yo pienso que en el cuadro, como estamos nosotros calculando sobre 1 litro, ya estamos como aumentando la cantidad, ya deberíamos también aprovechar y calcular las plantas que vamos a poder tratar con ese litro de tocón, con ese litro de togar, flor, con Está ese muy litro. bueno porque se puede. ¿Cuántas plantas Sí, se vamos puede a lograr tratar? bien. Y ahí vamos a obtener, digamos, como nuevas cantidades de plantas. Igualmente pienso que el porcentaje de efectividad va a ser lo mismo, porque Sí, van a ser más cantidad, pero se supone que es el mismo porcentaje de efectividad. ujú. Más o menos, Eso, habría que bueno, calcularlo. A si todo lo eso por quieren 1 litro. hacer, no está planteado en la actividad, pero si lo quieren hacer, para saber cuánto le alcanza. ¿En 1 litro? ¿Quieren que avancemos en el otro punto? Digo, porque por ahí después se nos va a terminar el tiempo y nos van a Sí, quedar cosas. ¿a qué hora termina la clase, profe? Y ya estaríamos. Ya está. No, Explique los otros pero- puntos. Sí, por eso. No, tampoco vamos a ir corriendo. ¿Esto cuándo hay que presentarlo, Tony? Y habíamos dicho hasta el jueves que viene. Así que no hay Está problema. bien. Bien, Sí, bien. porque habíamos dado tiempo para que todos puedan acomodar. Y también me dan tiempo a mí para corregir los ¿Esto lo trabajos. podemos hacer también? Bien, bien, bien. Ahí el tercer punto, ya, ¿Ya? sí, Se puede hacer grupal también. también se puede hacer grupal. Sí. Bueno, El tercero, a ver, lo leo porque a veces quedan mal planteadas las consignas y no se entiende y está bueno que lo veamos juntos. Teniendo en cuenta que un operario puede cortar unas 25 plantas por jornada de trabajo y fumiga unas 40, o sea, el mismo operario, ¿eh? O hace una cosa o hace la otra, pero puede cortar 25 o fumigar 40. Que la jornada implica 3.000 pesos, o sea, que ese trabajo sale 3.000 pesos para cortar 25 plantas o fumigar 40 plantas. Y que los productos herbicidas tienen un costo de 10.000 pesos el litro de Togar. Estos valores los saqué del Mercado Libre, no son inventados. Son actuales. Es lo que sale. Sí. Es lo que sale el Togar.
o sea, para comprar. Un litro Te de Togar regalo. sale 10.000 pesos. Sí, sí. El glifosato granulado, en realidad este lo bajé al valor, porque en realidad te lo venden en una bolsa de, como de 20 kilos. Entonces le puse por kilo, 12.000 pesos el kilo. Y que para fumigar 20 plantas se utilizan, y acá, esto es algo que van a tener que averiguar, pues yo lo puse en términos de, o sea, le puse un cuarto. Y esto lo calculé, lo inventé yo. O sea, no sé si se utiliza un cuarto, capaz que se utiliza menos. 20 plantas, o sea, para fumigar 20 plantas se gastó un cuarto de Togar. O sea, un cuarto de ese litro. Y un sexto de glifosato, un sexto de ese litro. Entonces, ¿cuál sería el costo de aplicación de estos dos herbicidas en 50 plantas? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Es como una regla 3 simple, ¿no, profe? Sí, todo Claro. ahí, fíjense que esto es todo regla 3 simple. Sí. Pero uno va, primero tenemos que saber esto. Este cuarto Eso- lo tenemos que convertir a decimal. ¿Eso se puede pasar como a promedio? Promedio es otra cosa. ¿Profe? Tony, una preguntita. Cuando hablas de 25 plantas por jornada de trabajo y fumiga 40 por jornada, ¿hace todo eso en una jornada? No, o hace una cosa o hace la otra. 25 una jornada, 40 otra jornada. Claro, por eso está Bien. planteado así. O Por sea, otra jornada le costó. claro, la jornada del operario sale 3.000 pesos, pero se paga para cortar 25 plantas o fumigar 40. ¿Se entiende? Bien. Si quieren hacer, Pero ahí si quieren hacer dice, las dos cosas, mira, como Tony que- dice, sí, puede cortar unas 25 plantas por jornada de trabajo y fumiga unas por jornada, por otra jornada, digamos. claro, No, como que se Sale entiende 3.000 que en la pesos misma cada jornada es lo trabajo. mismo. exactamente. Está. Que son trabajos distintos. Un Listo. trabajo es cortar la planta y la otra es fumigarla. Claro. Ahí, en vez de ir con el machete, la motosierra, va con la mochila y la fumiga la planta nada más. Claro. No las corta, le echa la planta así y la rocía todo. ¿Se entiende? Por ahí está mal acá, mal No, redactado. pero se entiende, se entiende. Sí, pero ahí ya lo aclaraste, claro. Sí, sí. Está claro. Hay que hacerlo dos porque en el A dice que cuánto es el costo de la aplicación de estos dos herbicidas, por lo tanto tendríamos que saber cuánto fumiga. Acá lo está diciendo cuando está fumigando. O sea, porque fíjense que te está diciendo el costo del Togar y el costo del glifosato, y que a su vez para fumigar 20 plantas se gasta un cuarto de Togar. Que un cuarto de Togar sería Sino lo que el yo cuarto iba- del litro. a lo que yo voy, intento, 250. Sí. claro, pero No, el a lo que yo voy- 25%. Hola. Hola, sí. Claro, en realidad lo primero que habría que hacer es calcular cuánto se gasta, o sea, cuánto vale ese cuarto de Togar y cuánto vale ese... No, que hay que hacer las dos actividades de jornales. O sea, Está el precio por litro, ¿no? después te Sí. pregunta por la Está el cantidad de precio por fumiga- litro y el precio por kilo. Se hace regla 3 simple. Ujú. Pero Sí, está ya bien lo sé, que decía la pero lo que voy compañera. que sí o sí tenés que hacer las dos actividades de trabajo. Sí. Claro. Está bien lo que decía la compañera. Primero saco cuánto se gasta para estas 20 plantas, ¿no es cierto? Después, ¿cuál es el costo de aplicación del herbicida en esas 50 plantas? Claro. Exacto. Sí. Y esas 50, o sea, ahí gasto, ese costo que voy a tener, solamente voy a estar teniendo en cuenta qué cosa. Los Lo que me sale herbicidas. el herbicida, Sí, no lo que le voy porque a no está pagar el al gasoil, operario. por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Porque para 50 plantas me va a salir
tanta plata de Togar y tanta plata de glifosato. Claro. Pero a su vez voy a tener que pagarle para que... Que corte 50 plantas. claro, 40 me salen 3.000, 50 me sale, o sea que en realidad le va a implicar un poco Hacerlo. más la jornada. O sea, va a tener que ir un Tónica, día vas a y hacer volver al otro día. Lo vamos a hacer laburar. Mamá. Y Bueno, después el otro Sería para casi cortar las 3/4 del litro para 50 plantas. Y sí, Porque sumaba el cuarto de las 20 hasta llegar a 50, casi 3/4 del litro. claro. acá, a ver, le hago la pregunta. ¿Qué se gasta más? ¿De Togar o de glifosato? Togar, me parece que Togar. ¿Qué les parece al resto? No, el primer, claro, Togar. Está Sí, bien. Togar. Sí, Togar. Togar. Fíjense, cuando yo aumento el denominador, o sea, el denominador, en este caso el del cuarto es el 4, y en el caso del glifosato es el 6. O sea, 1 dividido 4 va a ser un número mayor que 1 dividido 6. Entonces voy a gastar más de Togar. Bien. Y el otro es más sencillo, me parece, porque dice cuál es el costo para cortar 50 plantas. Para cortar 25 sale Sí, tanto, ese sí. y 50 el Sí, doble. sí. Ahí no hay vuelta. Y esto es más, en realidad, ya es una pregunta que queda abierta, es una apreciación personal, que en función de lo que se vino haciendo acá. Que ¿El no tiene que ver en 4? sí. ¿Eh? ¿El 4? Sí, el 4. O sea, en realidad podrían hacer una relación costo-beneficio, teniendo en cuenta los costos de la intervención y el beneficio de cada una. Piensen hay cosas que nosotros no lo piensen solamente en términos económicos. La palabra costo siempre se remite a una cuestión económica. O sea, ¿cuánto me sale fumigar la rosa moqueta o cortarla? Listo. Pero ¿y cuál es el beneficio? Y debe ser la cantidad de efectividad que dé el producto. Sí, la efectividad que tenga. Puede ser una. O si se Que- logra Una eso, opción. hacer el manejo de la rosa mosqueta. Cometido. Claro, yo creo que va en función al resultado que estás buscando. Si es erradicarla, si es controlarla, si lo que sea. Claro. Claro, o sea, la efectividad sería del producto. Claro, la efectividad. Si conviene o Más no que de- conviene, creo que va por ese lado, ¿no? Sí, exactamente, va por ese lado. O sea, ¿qué es lo que convendría? O sea, utilizar herbicidas o hacer un manejo de esa rosa y tratar de aprovecharla para otro. Porque sabemos efectivamente que en realidad no hay un producto que sea 100% efectivo. O sea, y ustedes se dan cuenta porque en realidad empíricamente cada uno sabe lo que cuesta erradicar una rosa mosqueta. O sea, por más herbicida que yo le sacuda, no lo termino matando. No hay 100% de efectividad. Fíjense el glifosato, un producto muy fuerte, que es de amplio espectro, que mata todo, 67%. O sea que, y la rosa mosqueta, una de las cosas que tiene es su rápida propagación y la capacidad de diseminación que tiene rapidísima. O sea, si yo un cuadro dejo el 30% de las rosas que en realidad no las pude controlar, y después ese 30% del año siguiente, nuevamente capaz que vuelva a estar en los valores que estaba antiguamente. Entonces, digo, esto lo pongo como cosas como para que si uno tenga en cuenta. O sea que en eso lo que hay que hacer es como escribir como una conclusión, como una opinión. Es una opinión en cuanto a... Si fue beneficiosa esa intervención o no, o qué sería mejor. Claro, ¿qué les parece a ustedes? Si habría Claro. que... Además, yo Por acá ejemplo, en este trabajo están planteados dos formas, nada más de capaz que habría que combinar
O sea, se puede combinar el tema del... Capaz que del sale más cortarla. barato utilizando la planta, profe. Bueno, puede ser. Sí, Si porque yo sé uno que capaz digo- que la deja que florezca, digamos, le usás el fruto, después le usás las ramas para leña, no sé qué, la dejás y te sale más barato que comprar tanta cantidad de productos y también hay que ver si te mata la planta, si te la deja para renovar y cada cuánto va a salir esa planta, si es que no te la mató. Ujú. Bueno, son todas observaciones que lo dejo abierto y que las hagan ustedes en función de lo que Bueno. conocen, lo que está puesto acá en el trabajo. Sí, sí. Y a su vez, también, o sea, es lo que decía Gastón, depende de mi objetivo. Fíjense, o sea, una cosa es ir a plantear que aparezca rosa mosqueta en la reserva de Quilquelí, que justamente la reserva de Quilquelí debería estar preservando los materiales, o sea, en realidad no debería estar presente. Las Y nativas otra tendrían que cosa, estar ahí. y otra cosa también es si yo tengo un cuadro infectado con rosa mosqueta, que es mi único recurso, pónganle, que yo tengo como pastizal. Y Sí. otra cosa es que tengo un piedrero con rosa mosqueta, que en realidad no También. afecta demasiado. Es Entonces, el por recurso eso, que uno necesita. claro, dependerá el objetivo. O sea, Sí. Pero esta palabra, costo-beneficio, o sea, es que es más, es que son las cosas que se hacen para justamente un estudio del impacto ambiental. O sea, cuánto, porque toda intervención genera un impacto. Sí. Y hay que sacar, entonces, ¿cómo podemos medir ese impacto? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio que va a obtener las personas, la sociedad, la gente, o sea, a partir de esa intervención? ¿Y cuál va a ser el costo? Y fíjense que ahí van a aparecer otras cosas. Una cosa es cuánto te sale hacerlo, y otra cosa es cuánto en detrimento del ambiente está. Que acá también nosotros no lo pusimos, no está planteado, pero la utilización de los herbicidas, los agroquímicos, genera un impacto ambiental, que uno a veces no lo mide como costo. Solamente sale cuánto tengo que poner los 10.000 pesos. Pero ¿y cuánto si yo me pasé, fumigué, en vez de fumigar la rosa mosqueta, resulta que estoy fumigando también al maitén, a Laura, al Nire? Puede estar destruyendo un ecosistema, como digo. Y eso genera, o sea, hay un costo Hay un que se paga. Tony, y eso, por ejemplo, que hablábamos que está relacionado por ejemplo, en este caso con la reserva Quilquelil, ahí no se deberían poder usar agroquímicos, ¿o no? Estos herbicidas, esto no se debería poder. Claro, no sé, sí. O sea, no se debería aplicar, creo, no. Bueno, pero yo no sé si alguien conoce, bueno, los parques nacionales, todos lo conocen. Sí. Pero parques nacionales, justamente uno de los productos que más se utiliza es el togar para combatir la rosa mosqueta. Lo hacen de una manera, por eso controlada. Ellos combinan, o sea, cortan la rosa mosqueta y dejan el tocón. O sea, y ahí lo pintan. Claro, y ahí lo pintan, exactamente. Entonces, ahí voy a gastar menos producto y a su vez yo no voy a estar comprometiendo la flora que está alrededor, porque no le estoy sacudiendo a la planta entera. Le estoy sacudiendo a un pedacito de palo que quedó en el piso. O sea, fíjense, cuando uno corta la rosa mosqueta, le queda un pedacito chiquitito. Y lo que más cuesta sacar de esa rosa mosqueta es la raíz. Cuando la planta, Tony, la rosa mosqueta crece así o sea, se va por la raíz y vuelve a salir y se va y Del vuelve a otro salir lado. y así. Sí, Cuando absorbe el veneno veneno así, cuando uno lo corta y le pone el herbicida, mata todas las raíces con todos los renovales, ¿o no? no siempre, pero la idea es que sea así. Claro. Esos herbicidas son sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que la planta los absorbe.
Hay otros herbicidas, como en el caso del, bueno, no hay ninguno acá, de los que están puestos no hay ninguno, que se llaman de contacto, que solamente entrando en contacto ya está la planta, pero no los absorbe la planta. Esos son menos efectivos, por lo general, ya se dejaron de usar, en realidad la mayoría son sistémicos, para que la planta los absorba, y entonces se desparraman por toda la planta. ¿Les parece que vamos cerrando? Y nos vemos mañana. Bueno. Chao, Tony, buenas noches, yo me tengo que ir.